Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Estamos en presencia con el psicólogo Guillermo Sánchez desde Caracas, Venezuela. Guillermo es psicólogo graduado de la Universidad Central de Venezuela, máster en psicología en Capella University en Estados Unidos, PhD en ciencias del deporte, DeSalio University en Grecia y por supuesto experiencias amplias, equipos profesionales de Venezuela, de la India, Paraguay, Bolivia, Grecia, Estados Unidos. Jugadores, experiencia con jugadores como Nani, portugués Nani, Kaká, brasileño, y Antonio Nocerino, italiano, entre tantos. Para nosotros, o para mí en particular, Guillermo, es un honor tenerte porque el tema que se va a hablar y en base a la experiencia y el trabajo que tú has hecho, hay mucho de qué hablar y por supuesto tienes garantía con esas grandes experiencias con esos grandes jugadores y por supuesto desde todo punto de vista convivir con esos equipos de amplia trayectoria, de todo tipo de mente has debido conocer y cuánto no te falta por conocer. El tema de hoy es muy importante porque es esa vocación y el deporte. Forzar al niño o a la niña es bueno desde niño o no. Para algo tú tienes esa experiencia con los jugadores que ya han tenido su éxito, su trayectoria, pero hay un backstage en cada uno de ellos. Estoy segura que sí. Y eso es lo que vamos a tratar, Guillermo, porque se está notando, inclusive hace 2 semanas, lamentablemente un muchacho muy joven de 19 años, un adolescente, se suicidó, tenía éxito como atleta, pero la novia confesó que muchos no, o muy pocos sabían que a él le gustaba era el fútbol. Igualito tuvo éxito reconocido, creo que era de Londres, y fíjate cómo se suicidó. Sencillamente tenía una frustración detrás, muchas personas dirían, no, él es feliz, él tiene éxito, pero hay un backstage. Eso es lo que tú nos vas a decir. ¿Qué es lo importante, Guillermo? Porque hay muchos papás que manejan a los hijos de ambos sexos, ¿no? Ahorita, claro, se ve mayormente en los jóvenes porque el fútbol, por ejemplo, el deporte mundial y obviamente es el que predomina más, pero hay muchos deportes. Pero es el papá o la mamá, es el que incide en ese niño en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos. Adelante, Guillermo, y dinos la razón, las consecuencias, sobre todo en cada uno de esos jugadores o futuros prospectos en las diferentes disciplinas. Bueno, primero muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Siempre emocionado y agradecido de estas conversaciones nutritivas y que podamos llegar a personas que utilicen esta pequeña información para sus grandes beneficios. Creo que mencionas puntos súper importantes. Fíjate que tú mencionas, sí, he trabajado con jugadores que son muy reconocidos mundialmente. En mis inicios comencé con el fútbol menor, donde entrenaba niños de 5 o 6 años. Y uno se va a dar cuenta después de eso, trabajé con nivel colegial en Estados Unidos, donde es otra etapa de vida y luego me tocó la vida de profesionales. Y uno se da cuenta que en todas las etapas, las situaciones que van a enfrentar las personas en el deporte son las mismas. Lo único que va a cambiar es el contexto de la situación. Entonces, yo a los padres siempre les digo, mira, vamos a enfocarnos en cómo le vamos a enseñar a las personas a superar situaciones, porque hoy en día, si un niño está en una actividad y no está teniendo éxito, no está participando, no está recibiendo los minutos que se quiere, si esa persona a temprana edad aprende el cómo yo voy a lograr salir de esta situación y superarla, ya tú le estás dando una plataforma para que el día que no esté papá y mamá al futuro, aprendan a qué deben, cómo liderar su vida para tomar situaciones. Mencionas también algo súper importante que me pasó una vez en ese primer trabajo, que había un niño que siempre agarraba la pelota con las manos. Y yo le decía, papá, pero ¿por qué no te gusta con los pies? Y me dice, no, profe, es que a mí me gusta el básquet.
pero a mí mis padres no tienen tiempo de llevarme al básquet, entonces me dejan aquí en la cancha de fútbol. Entonces lo que mencionas del joven que tristemente se quitó la vida a los 19 años por muchas veces los padres queremos vivir nuestros sueños a través de nuestros hijos. Y creo que a los niños hay que dejarlos que exploren qué deporte les gusta. No necesariamente tiene que ser un deporte, tal vez les gusta tocar el piano, tal vez les gusta la actuación, distintas actividades donde los valores de vida que nosotros queremos reforzar fuera de la casa también se puedan ir fortaleciendo por estar con un grupo, por estar con un alrededor que te enseñe la superación, distintos valores, la constancia, la autoexigencia. Entonces, creo que debemos sacarle provecho a las actividades que hacen nuestros hijos sin imponerle que deban hacerlo. El tener es muy diferente que el querer. Y mientras el niño o la niña se enamoren más de la actividad que están haciendo, más provecho le vamos a sacar a esas personas dentro de esa actividad. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, los padres cuando van a los juegos o a las actividades de sus hijos deben estar pendientes si los hijos están constantemente volteando a ver dónde están los padres, porque eso me pasa mucho, porque están buscando esa afirmación de los padres. Me han pasado situaciones donde los padres se tratan de participar dentro del espacio del niño y ahí es cuando le vamos afectando lo que es la motivación interna hacia la motivación externa del niño. Es así, ha dicho, es muy importante, sobre todo, bueno, a nivel colegial, y no solo colegial, sino a nivel infantil, que comienzan los padres a colocar a ese niño en ese camino forzosamente en la mayoría de los casos. Repito, en la mayoría de los casos, no en todos. Vamos a ese escenario, Guillermo, porque está entonces el entrenador y está el papá. Hay casos donde el papá dice, yo soy autoridad, tú me tienes que hacer caso a mí. Si yo te digo, por ejemplo, vamos al fútbol, tú tienes que jugar de esta manera, el niño, ahí está un grave problema y una encrucijada en la mayoría de los casos, porque entonces el entrenador le dice, tú juegas es de esta manera, y así tienes que jugar porque es la línea que yo decido. Entonces el niño sufre porque quiere, como tú dices, la aprobación de su papá y el entrenador en campo. ¿Cuál es el deber ser? Dile ese mensaje a ese papá que te va a escuchar, que te está escuchando, y el por qué, sobre todo. No es porque tú eres psicólogo y fuiste psicólogo de Nani o de Kaká, y entonces tú tienes empoderamiento para decir X, Y, no. El Claro. por qué. ¿Qué pasa a nivel psicológico en ese niño y también en ese papá? Porque está el escenario donde el papá se frustra porque se incomoda, le da impotencia, sufre, se estresa porque el niño o no le hace caso o hace otra jugada que no es la que él considera. Es un problema para ambos. Adelante, Guillermo. Sí, bueno, yo aparte de ser psicólogo, María Ángel, también soy entrenador licenciado, entonces me toca muy particular trabajar, asesorar a muchos entrenadores, a padres, a psicólogos también. Entonces le digo a los padres esto para que sepan que también yo me pongo, soy padre, entonces también he vivido lo que es la parte de padre, ser entrenador y ser psicólogo, ¿no? Miren, cuando el fútbol o el deporte como tal presenta no solamente la parte técnica, táctica, psicosocial, física y psicológica. Psicosocial es lo que vive el atleta fuera de la cancha, ¿no? Si hay una situación familiar, eso puede estar afectando o potenciando la parte psicosocial. La parte psicológica son las habilidades mentales que va a tener el atleta para saber responder en distintas situaciones del juego, cómo elevar la concentración, el manejo de la frustración, por eso lo separamos en psicosocial y psicológico. El deporte también presenta algo que es valores. Los padres cuando van a ver un juego, el entrenador, la labor del entrenador es preocuparse por la parte técnica, táctica, también un poco la parte psicológica. Cuando nosotros queremos intervenir en lo que es la parte técnica, táctica del juego, nosotros, la mente tiene una capacidad limitada de concentración
Y si nos enfocamos mucho en lo que es la parte técnica y táctica y física, cómo corre, cómo pasa la pelota, y no cómo reacciona ante el error, cómo apoya a sus amigos, cómo lidera las situaciones de frustración, que esas son las partes de valores que los padres se deben enfocar y no entrar en la parte técnica y táctica porque le estás creando un pequeño conflicto al joven o a la joven de que, bueno, le presto atención a mi figura ideal, que son mis padres, pero también al entrenador que termina marcando la vida de los atletas, porque los que hemos participado en el deporte, siempre tenemos un entrenador que nos ha mejorado la vida, que decimos, mira, gracias a ese entrenador yo aprendí a superar X situación. Entonces, si nosotros estamos interviniendo en el trabajo del entrenador y en esa interacción entrenador niño o niña, estamos rompiendo o fracturando un poco esa oportunidad de que ese entrenador en verdad le marque la vida a tu hijo para bien, para reforzar esos valores que tal vez en casa no es que no se están enseñando, sino que las situaciones grupales de equipo te dan otros valores que tú te vas a apoyar para que tu niño o niña terminen de ser independientes y sepan manejar las distintas situaciones de vida. Entonces, por ejemplo, para ser más específico, si el niño o la niña no están jugando, muchos padres tratan de ir a hablar con los entrenadores. Y el día de mañana, cuando estén en un trabajo, no, tú porque no te den el ascenso, no le vas a llamar a tu mamá y a tu papá para que hablen con tu jefe. Entonces, ellos deben aprender a la autorregulación, que significa qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, cómo mis acciones están impactando mi éxito, para canalizar la mentalidad del niño hacia la mentalidad del crecimiento. Porque si nosotros no les enseñamos a ellos a tomar control, sino que constantemente estamos interviniendo, estamos creando ese conflicto para el niño, de que mira, escúchame a mí por encima de escucha al entrenador, porque ese es el metamensaje. De si yo te digo, no, mira, lo deberías hacer de esta forma, deberías correr por este lado, pasar la pelota por este lado, le estamos creando un conflicto de a quién debo escuchar y debemos respetar el espacio del niño. Mira, en Estados Unidos, el deporte que más crece es el fútbol, ¿verdad? El fútbol con los pies, ¿no? El fútbol americano. Pero es el deporte donde más personas se salen a tempranas edades. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha interacción de los padres con los entrenadores, no tienen retroalimentación específica de rendimiento, sino basan el éxito a ganar o perder. En otros deportes hay muchas más estadísticas sobre, mira, diste 10 pases malos, diste 20 pases buenos. Entonces, el enfoque está más hacia el proceso que hacia el resultado. En el fútbol, como es un deporte de mucha interacción rápida, no, a nivel al fútbol menor no hay tantas estadísticas de proceso, sino solo se basan en ganamos o perdimos. Y vamos sin querer a incrementar lo que es la mentalidad fija, que hay mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento son las personas, esto es para los padres, que ven toda situación de vida como una oportunidad de mejorar, de crecer a través de esa experiencia. Las personas que viven en mentalidad fija se basan en que si gano un partido, yo tengo valor como persona, pero si pierdo, no valgo mucho, porque ven las cosas blanco o negro. Entonces, nosotros como padres tenemos mucho la oportunidad de incrementar lo que es la mentalidad, alimentar la mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando nosotros intervenimos hacia la actividad del niño o la niña con el entrenador, estamos más bien deteniendo las oportunidades para que los niños puedan resolver sus situaciones, puedan buscar la manera de crecer. Una vez me tocó con un jugador de la selección de Venezuela, un equipo profesional que lo fichamos para ser un jugador importante del equipo, y a la semana siguiente los dueños del equipo ficharon a un jugador mucho más importante. Entonces, este primer jugador estaba muy frustrado, me decía, Guillermo, yo vine aquí para jugar y ahora me traen un jugador que va a luchar el puesto conmigo. Y yo le digo, sí, pero
tú tienes 22 años, tu meta es llegar a Europa. Si tú aprendes a superar esta situación y a buscarle el ganar a esta situación de aprender a ganarte tu puesto mediante el trabajo, no porque eres un jugador importante y te lo están dando en bandeja, entonces el día de mañana cuando estés en Europa, que no vas a ser el novio de la madrina, el capitán, sino que también te va a tocar luchar, esta experiencia te va a enseñar a cómo superar aquella experiencia a futuro. Entonces, con ese ejemplo, de igual manera, es trabajar a los hijos, respetar su espacio, porque he tenido casos de que niños o niñas que terminan haciendo la actividad empezaron porque amaban el deporte, porque les daba un disfrute, jugaban en la calle y ahora lo quieren hacer en fútbol organizado. Pero por tanta intervención de los padres, le cambian esa motivación interna, que es ese placer, esa pasión interna sobre la acción. Ahora sienten que lo están haciendo por los padres. Y eso es fuerte trabajarlo y esos son trabajos que se hacen a fondo, a largo plazo, pero si no se trabajan, si no se abordan, termina pasando que la persona se retira del deporte. Entonces, la intención de los padres siempre es buena, pero la sangre que nos corre por las venas por querer ver el éxito inmediato de nuestros hijos puede tener unos efectos negativos a corto plazo, mediano y a largo plazo. Inclusive generando traumas por parte de los jugadores, porque relacionan, por ejemplo, fútbol con regaño, fútbol con presión, hablando del fútbol, pero repito, Claro. En todas las disciplinas aparece eso. Muy bien, Guillermo, eso es así. Ahora, Guillermo, ¿qué pasa cómo se manifiesta tú como psicólogo y por supuesto con esa amplia experiencia con diversos jugadores y por supuesto equipos profesionales? ¿Cómo tú puedes ver y analizar que ese jugador está por vocación y no por negocio, no porque tiene actitud con P, que es apto para ese deporte y que bueno, tiene una oportunidad, ha tenido suerte, tiene una oportunidad y bueno, se encuentra bien, pero hay cierta diferencia cuando es el otro jugador que tiene verdadera vocación y por supuesto debe manifestar todo lo que estás diciendo, aguantar, ganarse el puesto, tolerar muchas situaciones que se viven dentro de un equipo, porque sobre todo cuando es a nivel agonístico, competitivo, son muchas las personas que vamos a hablar más adelante, pero cómo tú logras ver de que ese jugador está ahí por negocio, por oportunidad, más no por vocación. Bueno, me fijo mucho en los hábitos en que manejan su profesionalismo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Una vez trabajando en la India con Simao Sabrosa, Simao Sabrosa, que fue capitán de Portugal, de Barcelona, del Atlético de Madrid, él ya estaba en la etapa donde iba a ir a la India a jugar un año para luego retirarse. Y pasó en pretemporada que se lesionó, tuvo una pequeña fisura en la tibia y nos dijeron que no iba a poder jugar durante un mes. Cuando a mí me tocó darle la noticia a Simao y verlo llorar como un niño de 8 años, le están diciendo tu carrera se va a acabar. O sea, ahí me di cuenta, todavía me dan piel de gallina, me di cuenta del amor que le tienen al jugar, no al dinero que van a recibir, no al dinero que han hecho o recibir o la gloria, no, sino al sentirse que están participando. Y eso tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando de la motivación interna. Entonces, cuando me ha pasado casos de jugadores que van de Sudamérica a la MLS en Estados Unidos y porque ya está en un lugar donde los contratos son garantizados, vas a tener una vida muy tranquila, le bajan los niveles de esfuerzo que venían haciendo a sus principios de carrera. Entonces ahí es un indicador que la persona está más motivada por lo externo, por tener una casa, por tener un carro, por tener dinero para la familia, que en verdad por la vocación como tal. Como es el caso, el contraste de Nani, por ejemplo, que un jugador que ya ganó Eurocopa, Copa de Campeones, un jugador súper consagrado y que tú lo ves que era el primero que llegaba a entrenamiento, cómo se cuidaba con la comida, cómo hacía sus métodos de recuperación,
sus métodos de dormir, de descansar. El alto profesionalismo te da indicadores de si la persona está motivada en verdad hacia lo externo o hacia lo interno, y lo interno es cuál puede ser mi mejor versión el día de hoy. Y mañana voy a intentar que sea la mejor versión que el día de ayer. Entonces esa constancia, Kaká, por ejemplo, desde que salió del Sao Paulo, se llevó consigo su propio fisioterapeuta, que eso muy poco lo saben. Entonces él en todo, en Madrid, en Milán, después en Sao Paulo, en Orlando, donde trabajamos, también tenía su constante fisioterapeuta privado que lo ayudaba a llegar temprano, a hacer sus trabajos, y era el último que se iba. ¿Por qué? Porque le daba esa importancia a los hábitos de largo plazo. Entonces, esas son oportunidades que, en vez de enfocarnos en nuestros hijos, en cómo pasan la pelota, en cómo la patean, es más bien qué hábitos podemos ayudarlos a crear, porque profesional es cualquiera que firme un contrato es profesional, pero no todos tienen el profesionalismo que se necesita para ser exitoso a largo plazo y crear esa mentalidad de que todos los días se quiere crecer. El compromiso, el compromiso. Ahora, Guillermo, vamos a la otra cara de la moneda. Cuando ese entrenador no es psicólogo, o sea, tú tienes un plus, tú eres licenciado y tienes la psicología y las demás especializaciones, pero no todos los entrenadores se especializan. Hay que respetar eso. Pero sí tiene que haber un acompañamiento psicológico, bien sea o por un profesional o que el mismo entrenador tenga también ese compromiso y sepa que son 12 mentes, yo insisto con el fútbol, son 12 jugadores, 11 jugadores, o son 11 formas de pensar, son 11 formas de ver la pelota, son 11 formas distintas de estilo de vida y de capacidad de análisis inclusive de alguna jugada, por más que tú le des ciertas técnicas, ciertos parámetros, pero quizás el punto de vista de cada uno sea totalmente diferente. Hay casos, Guillermo, donde ese entrenador serviría o sí, actúa como contraproducente para el X jugador per se. ¿Por qué? Porque los maneja como si fueran robots, como si fueran automáticos, como si no tuviera capacidad de raciocinio, sino que son teledirigidos. Y no sé si yo tengo razón, me parece que eso es un gran error, porque entonces le corta las alas, le corta la capacidad de expresar su talento, que quizás, no, tú tienes talento como delantero, bueno, pero para el entrenador te gusta como defensa. Y resulta ser que el talento es delantero. O sea, ahí hay muchos escenarios donde el entrenador tiene esos pequeños problemitas por resolver. Y entonces, ¿con qué se hace? Ya hay intereses de por medio, o sea, ya es el dueño del equipo que le gusta ese entrenador porque también vio otras bondades. ¿Qué hacer? ¿Cómo tú ayudas a ese jugador que sabe que tiene talento, por ejemplo, para ser delantero y él lo coloca como defensa? O se siente mejor como delantero, pero lo colocan como defensa. ¿Cómo le puedes ayudar tú a ese jugador? ¿Qué estrategias se pueden trazar? Bueno, yo siempre trato de capacitar a los entrenadores en lo que tú mencionas, que es la psicología del entrenador, porque ellos son un puente que impacta a muchas personas, no solamente a los 11 que están jugando, sino a los que están en la banca, a los que no lograron estar en el equipo de ese fin de semana. Y entonces es bien importante ayudarles a crear habilidades mentales que ellos puedan comunicar efectivamente lo que quieren en el fondo. Te doy un ejemplo. Hay un penalti y el niño o la niña patean con la puntera, con la punta del pie, que es la técnica errónea, y hacen gol. Y eso justamente el año pasado lo trabajé con una institución. Porque yo veo que el niño mete el gol con la puntera y todo el mundo celebró. Y yo le digo, qué interesante. O sea, que nosotros le estamos enseñando a los hijos que no importa cómo hagan las cosas, que lo más importante es el resultado, no que lo hagas bien. Entonces el entrenador me dice, sí, pero todo el mundo celebra. Y yo le digo, sí, pero tú eres el líder de este equipo y tú tienes la oportunidad de decirle, epa, o lo hacemos bien o no se hace, porque tú le estás enseñando algo, es a largo plazo. Y en entrenamiento tú vas a tener
Normalmente tienes 4 días de entrenamiento en el fútbol menor y vas a tener un juego en la semana. Entonces tú puedes sacarle más provecho a los entrenamientos, que en tus entrenamientos tú no vas a aplaudir cuando la técnica se hace mal, a pesar de que el resultado sea bueno. Y también, pero sí vas a aplaudir cuando la técnica se hace bien, pero el resultado no salió bien, porque tú estás enfocado en el esfuerzo, en hacer las cosas bien, en saber que hay un proceso. Y tú mencionas algo que es súper importante, que lo trabajamos bastante, y es que no manejen a los jugadores como que si están jugando videojuegos, que están en la línea, como tú dices, que le terminan cortando las alas, porque están en la línea de juego y le están diciendo, pásala para acá, tírala larga, despeja, pásasela a Pedrito, pásasela a José. Entonces, si ustedes quieren que ellos crezcan y tomen decisiones y crean esa seguridad en sí mismos de intentar, porque intentar es más importante que le haya salido bien el pase o que le haya salido mal. Pero el hecho de que lo intentan, de que se atreven, de que tomaron una decisión, de que analizaron y sin que te estén diciendo qué es lo que tienes que hacer, ahí es donde el crecimiento en verdad sucede. Y ese crecimiento se frena si ustedes están manejando a los jugadores como videojuegos que le tienen que decir y hacer todo. Entonces, cuando a los padres, para saber reconocer si un entrenador es beneficioso para sus hijos, primero, la primera pregunta es, ¿se está divirtiendo en práctica? ¿Están creando un ambiente que el niño quiere ir al entrenamiento? Ahorita la metodología en Estados Unidos ha cambiado mucho. Ahorita se enfocan más en dejar de enseñarles tanto a los hijos, a los niños, a los jugadores, y más de dejarlos jugar. Porque si yo constantemente te estoy corrigiendo, el metamensaje es que tú no sirves para esa actividad. Entonces, puede ser una de las razones también por las cuales los niños se están retirando del deporte. Es por la manera que los entrenadores están tratando de enseñar. Es crear el ambiente para que el juego como tal les enseñe lo que tú en verdad querías enseñar sin que el entrenador tenga que intervenir tanto. Entonces, en esa situación específica que me mencionas de cuando un jugador siente que es mejor delantero, pero yo lo estoy poniendo desde lateral, por ejemplo, hay varios temas, hay varios focos, porque también hay que entender que tal vez cuando yo jugaba, por ejemplo, en la universidad, yo me acuerdo que hubo una época que el delantero principal, Jesús, que era uno de mis mejores amigos, se lesionó y yo tuve que jugar de delantero. Y fue la mejor etapa de mi carrera a nivel de cuántos goles hice. Y cuando él regresó, mi entrenador me puso de nuevo en una posición más atrasada. Y yo me acuerdo que yo estaba frustrado porque le decía, Ivan, pero ¿por qué si yo estoy haciendo goles? O sea, ¿por qué me vas a herir al equipo? Porque llegó Jesús ahora. Y me dice, Guillermo, pero es que nadie me va a hacer el sacrificio que tú haces en esta banda. Y me tuvo que trabajar lo que es la aceptación de roles, lo que es trabajar para el equipo y no pensar solamente en el yo, sino primero es el equipo. ¿Qué necesita el equipo? Bueno, hoy en día necesita que el equipo tú juegues más atrasado porque nos vas a mejorar más. Entonces, son distintas situaciones del ejemplo que menciona. Entonces hay que ver que primero el equipo, segundo, si las aptitudes que mencionaste se están desarrollando correctamente, porque no siempre la posición que tú juegas a los 10 años va a terminar la posición que tú juegas en profesional, porque las aptitudes se van a ir desarrollando. Claro. Tal vez no te has desarrollado un niño que nace en enero de 10 años no es lo mismo un niño que nace en diciembre de 10 años, porque biológicamente hay una ventaja de varios meses. Entonces también hay que entender. Entonces, mi consejo para ser más específico para los entrenadores, buscar capacitarse en la parte psicológica porque nuestros metamensajes, nuestra información puede tener un impacto importante en lo que es la autoconfianza, en la identidad del niño, en el manejo de situaciones, en el crecimiento integral de la persona, y a los padres que sean un soporte de las situaciones, no que sean enemigos del entrenador o del deporte, porque el gran afectado va a ser el niño. Es como para trabajarlo con temas de vida de adultos, es como cuando
uno tiene su esposa y tiene el hermano de la esposa, la hermana, y uno tiene un conflicto con los familiares de tu esposa. Al final, el gran afectado va a ser tu esposa porque va a estar en el medio de los dos. Entonces, los niños igual, si ustedes tienen conflicto o le están interviniendo mucho hacia el entrenador, lo que le van a crear es un conflicto a sus hijos, y yo sé que en el fondo no es lo que quieren, pero es lo que va a suceder. Claro. Guillermo, te lo pregunto como psicólogo, hay métodos donde los papás creen que es un castigo o lo manejan como castigo. El hecho, vamos a hablarnos de los pequeñines, el hecho de que no vas al fútbol, al básquet, al béisbol, etcétera, si no haces la tarea. Si no pasas bien en tu año escolar, no vas a tu disciplina. ¿Eso es saludable, Guillermo? Te lo pregunto como psicólogo, aparte de que tú eres psicólogo deportivo, como psicólogo, ¿eso es saludable? Bueno, lo que pasa es que yo voy a dejar que, si es saludable o no, que ellos se respondan con la información que le voy a dar, porque yo invito mucho a la reflexión, porque mediante la reflexión viene el convencimiento, y el convencimiento es que viene la evolución de las personas. Fíjate, hoy en día un niño, ya que estamos hablando de niños pequeños, sus responsabilidades de vida, ¿cuáles son? El colegio, la familia, sus amigos, ¿ok? Y el deporte, ¿no? Estamos hablando de esos 4 frentes. ¿Qué pasa? El día de mañana, en 15 años, en 20 años, su responsabilidad va a ser el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos, la familia, las relaciones interpersonales en trabajo. Entonces, si desde pequeño no aprenden a cómo balancear e intentar ser exitoso en varios frentes de vida, y nosotros le decimos, mira, como saliste mal, te vamos a quitar el deporte, lo que estamos haciendo es, te voy a dar más tiempo para que tú te dediques a los estudios, y mientras tanto no vas a hacer deporte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona va a tener más tiempo, lo van a poner más a hacer tareas, a hacer cosas, y normalmente va a salir mejor en el colegio. Entonces los padres creen, bueno, mi método funcionó y eso no lo voy a cambiar porque le quité el deporte, salió bien. Ok, perfecto, te funcionó a corto plazo, pero entonces el día de mañana, cuando esa persona no le vaya bien en el trabajo, esa persona no va a poder llegar a casa y decir a la esposa, mira, yo no voy a ser tu esposo durante estos 5 meses porque yo tengo que dedicarle todo el tiempo al trabajo. Entonces, cuando se empieza a desbalancear lo que es casa, entonces, por ende, el trabajo va a ser afectado porque emocionalmente, identificado nada más con una acción de vida, cuando esa acción de vida no le vaya bien, tu identidad, tu autoestima se va a destrozar. Entonces, para mí, si quieres una respuesta, no es saludable quitarle una actividad porque ellos crean un compromiso de equipo, y en los equipos no es que, porque el individual le vaya mal en el colegio, yo voy a abandonar el barco con el deporte. Entonces, porque le estamos enseñando lo que es el individualismo. Y no sé si hay una película muy famosa, Wonder, que es del niñito, que a mí me encantó esa película, me encantó, uno le saca lágrimas, todo súper importante, y la única crítica constructiva que le daría es que al final le dan el premio al niño, es un premio individual, pero en verdad las situaciones de vida que ese niño superó, que superaron, fueron por el apoyo del equipo, fueron porque creó relaciones, porque se apoyaron, porque supieron defenderse en los momentos cruciales y hacerle sentir a ese niño que tiene un súper valor como persona, como lo tienen todas las personas. Entonces, la crítica es que, bueno, muchas veces los sistemas educativos están fomentando mucho lo que es el individualismo y no el trabajo en equipo. Y es muy difícil en la vida y es muy solitario ser exitoso si tú quieres caminar solo. Entonces, tenemos que tener cuidado en qué metamensaje a largo plazo le estamos enseñando al hijo cuando los sacamos de una actividad por un tiempo determinado porque queremos que ellos sean exitosos en el colegio. La contraparte de eso, y es la recomendación, me tocó un caso una vez hace años que
el niño le quitaban el entrenamiento a las 4 de la tarde porque venía mal en el colegio. Entonces, lo que logramos es hacer una negociación que le dijéramos, porque la acción va a ser la misma, es la perspectiva en que lo vamos a manejar para sacarle provecho a esa situación de vida para el aprendizaje del niño. Le dijimos al niño, mira, tú vas a decidir si vas a práctica o no. Esa decisión va a ser tuya. ¿Cómo? Si tú llegas del colegio y le dedicas 1 hora y media, tú tienes 3 horas antes del entrenamiento. Si tú le dedicas 1 hora y media antes del entrenamiento a tus tareas, entonces tus padres te van a llevar al entrenamiento. Entonces, el niño que aprende que si yo no hago mis tareas, yo estoy tomando la decisión de no ir a entrenamiento. Entonces le estamos enseñando a que tus acciones tienen beneficios y tienen consecuencias. Entonces le estamos tratando de incrementar lo que es la independencia, la toma de decisiones. Me acuerdo a nivel personal, a mí no me gusta hablar mucho a nivel personal, pero yo en el colegio no era de 19 y 20, que en Venezuela es la nota máxima, sino era de 16, 17. Y una vez con mi mamá, yo le dije, mami, mi mamá es profesora académica, entonces imagínate el contexto de yo decirle a mi mamá, mira, no, me vas a dejar en el colegio, pero no voy a entrar al colegio. Y yo dije, bueno, tal vez me va a decir algo, me va a regañar. Y lo que me dijo fue, si tú crees que tu decisión no te va a afectar en tu ámbito colegial, yo te dejo que tú tomes tu decisión. Eso es, ya tú tienes 17 años, eso es problema tuyo. Y yo en verdad no entré al colegio ese día. Me esperaron mis amigos afuera y me fui. Pero me creaba esa responsabilidad que muchas personas pueden criticar hoy en día a mi mamá, de decir, bueno, pero no lo hiciste que fuera del colegio. Pero en verdad ella estaba enfocada en dejarme tomar las decisiones porque hoy en día yo no voy a estar consultando a mamá y papá para cualquier decisión de vida, sino para las más puntuales. Entonces, creo que no es saludable quitarle una responsabilidad cuando más bien esa situación es una oportunidad de inculcar valores y el camino al liderazgo, al autoliderazgo de ese niño, de esa niña, para que aprendan a superar la situación. Es bueno que se enfrenten con el fracaso desde tempranas edades, porque el fracaso nos va a suceder a todas las personas, en todos los ámbitos en algún momento, y si no sabemos cómo superarlo, entonces nos podemos derrumbar en un momento que no vamos a tener a mamá y papá que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y la mayor prueba, Guillermo, de lo que tú estás diciendo es lo que está pasando ahorita a nivel mundial con esta pandemia, donde ha habido altísima tasa de suicidios, altísima tasa de depresiones, altísima, porque sí, evidentemente hay una pandemia, no se puede negar, pero como estamos acostumbrados a ese 2 más 2 son 4, y cuando ya da 6 ya es es el terror, es la catástrofe. Bueno, eso es otro tema. Guillermo, cuando ya ahorita, sobre todo los venezolanos yo me incluyo, soy venezolana, pero los jugadores están ya a nivel mundial. Obviamente, cada país tiene su cultura. Hay también ese backstage, ¿ok? De cada jugador que tiene la aptitud, tiene la actitud, tiene la disciplina, tiene el compromiso, pero está esa parte emocional que es fisiológica cuando ese jugador emigra hacia otro país donde la cultura es totalmente diferente, el idioma obviamente es diferente, ¿cuál es entonces ese fortalecimiento que debería tener, que es uno de los obstáculos, vamos a llamarlo obstáculos, pero son situaciones naturales que se tienen que dar porque la disciplina lo amerita, porque bueno, eres bueno y gracias a Dios te fuiste a X país, pero ¿cuántos jugadores no se también pierden muchas oportunidades de expresarse como tienen que expresarse porque no soportan la cultura, no soportan el idioma, el equipo, no hay equipo porque simplemente no engrana por ese tipo de cultura? Entonces, ¿cuál es la labor del jugador y por supuesto del líder de grupo? Porque si bien es cierto, ya esos niveles son a niveles profesionales donde hay negocios de por medio, hay compromisos, contratos, cláusulas a cumplir, pero mira, hay una parte mental que no depende de los pies que firmaste, es la mente. Entonces, ¿qué mensaje le das tú a ese líder para que comprenda esa situación? Que no son los pies, es la mente.
entonces vamos a sacarle provecho y no desperdiciarlo, pues. Claro, sí, son los procesos de adaptación. Eso se van a expresar mucho también. Los procesos de adaptación, las habilidades para esos procesos que tú mencionas, actitudes, se van a expresar en verdad cómo ha sido formada la persona en sus instituciones deportivas de tempranas edades. Por eso es que hacemos trabajo de que estamos intentando que en Sudamérica los jugadores ya salgan con un entendimiento mayor fuera de la cancha, lo que es saber tener un entendimiento financiero, por ejemplo, tener un entendimiento simplemente de cocinar. Mira, te cuento una anécdota que no voy a mencionar al jugador, pero que una vez tuvimos que trabajar con un muchacho de 19 años que llegó a un equipo profesional y lo que es la prensa, las expectativas, y estaba solo, no hablaba el idioma del país. Y cuando lo ayudamos a comprar todas sus cosas en su casa, a ordenar su casa, nos dimos cuenta que, María Ángel, literalmente el muchacho no sabía partir un huevo. O sea, partir un huevo para cocinarlo. E iba a vivir solo en un país. Imagínate, mi esposa era enseñándolo, mira, así se parte un huevo para... Imagínate, entonces a la persona le cuesta mucho ver, reconocer lo que está alrededor para sacarle provecho. El idioma que tú mencionas es súper crucial en las culturas. Me acuerdo en Dinamarca las personas apreciaron mucho de que yo aprendiera el danés, porque no porque lo aprendiera como tal, sino porque dijeron, mira, tú diste a entender que tú querías conocer a la cultura, porque tú no puedes aprender una cultura si no aprendes el idioma. O sea, es imposible. Claro. Entonces, el idioma es la esencia de la cultura. Entonces, pero hubo personas porque, bueno, todo el mundo hablaba inglés, entonces con el inglés se manejaban. Y esas personas no terminaron teniendo la experiencia que pudo haber otras personas que aprendimos lo que es el idioma como tal. Una vez me tocó un jugador que tenía 4 años en un país de habla inglesa y no hablaba inglés. Entonces, el mensaje es que conozcan a fondo de dónde vienen los jugadores para que entiendan cuál va a ser el proceso de adaptación y cómo los podemos motivar a esa mejoría constante. Me acuerdo que ese jugador que no hablaba inglés, cuando le hablé de que su hija había nacido en ese país y que su hija hablaba mejor inglés que español, en este ejemplo, y yo le dije, mira, o sea, que cuando ella tenga 18 años, que empiece a tener un novio, tú, ¿cómo vas a saber de qué está hablando con el novio? ¿Cómo vas a poder hablar con el novio si no habla español? Entonces, cuando le toca la parte sentimental, la persona va a tender más a despertar de la situación y a partir de ahí empezó en verdad a dedicarse a lo que es aprender el inglés. Entonces, si los líderes no conocen a fondo a sus entrenados, es difícil saber qué intervención puede ser más efectiva para ese proceso de adaptabilidad. Ese proceso de adaptabilidad no pasa de la noche a la mañana, pero sí debemos crear un ambiente donde la persona se sienta segura de que no por un error lo van a marcar de por vida. Entonces, mira, María, ese tema es tan fascinante que podemos durar muchas horas hablando de esos procesos de adaptabilidad, del idioma, del profesionalismo, de cómo tal vez en ese momento el líder no necesita ser entrenador, sino necesita ser un hermano o un primo o un padre para ese jugador o para esa jugadora, porque, como te digo, uno se entera mucho del éxito de las personas, pero hay miles de historias de jugadores que uno conoce que tienen un talento súper superior a muchos otros, pero por no manejar lo que tú dices, los procesos de adaptabilidad, esas habilidades mentales, de que la actitud es lo que te va a determinar cuánto provecho le vas a sacar tú a tus aptitudes en los procesos de adaptabilidad y en todo en la vida, entonces terminan desvaneciendo y en vez de ser una carrera que siempre va en crecimiento, va a tener muchos picos como una montaña rusa. Fíjense, Roger Federer, que a pesar de tener ahorita 35 o 36 años, cuando le hacen preguntas, él dice, no, yo quiero mejorar todavía este tipo de golpe. Un jugador que ha sido el número 1 en
tantos años y todavía tiene una mentalidad de crecimiento, de lo que hablábamos más temprano, de querer mejorar. Entonces, cuando la persona fue formada con un ámbito de, mira, vamos a leernos estas 10 páginas de un libro, ¿qué beneficio le ves a leerte esta historia de Kobe Bryant, por ejemplo, que en paz descanse? Que la persona, que los enseñemos a los beneficios de las actitudes que nosotros queremos que ellos vayan inculcando a tempranas edades, porque si nosotros enamoramos a las personas en los beneficios y en las acciones me van a dar más beneficios del nivel interno, entonces tenemos una mejor oportunidad de que ellos estén convencidos de que, mira, si yo quiero ese camino, ese estilo de vida de constante crecimiento para poder adaptarme a distintas situaciones que en otros países, por eso es que vean qué mensaje le puedo dar específico a jugadores, atletas. Estudien a las personas que han logrado ser exitosos en distintos países. Cuando uno ve a un Pep Guardiola dando su primera conferencia de prensa en alemán cuando llegó a Alemania y lo dio en un alemán excelente, eso debe inspirar, eso debe mandar un mensaje de lo importante que le da una persona que ya ha alcanzado, vamos a decir, en manera externa lo que es el éxito, pero todavía le dan importancia a lo que es el proceso de adaptabilidad, a la constante mejora, en cómo puedo impactar yo mi vida para poder impactar a la de los demás. Yo creo que es tan importante lo que has dicho que no todo el mundo puede ser entrenador, pero no todo el mundo puede ser líder. El líder es ese, el líder es el maestro, el líder es el que muchos jugadores dicen yo aprendí de algo y de hacerte un buen hombre, eso es lo ideal. Guillermo, ¿crees tú como psicólogo que en estos niveles, en todas las disciplinas, a nivel agonístico, competitivo, por supuesto hay presión, hay mucha presión por tiempo, bueno, dependiendo de las exigencias de cada disciplina, no es saludable de que esos equipos, no sé si lo hacen, por eso te lo estoy preguntando, hacen esos extramuros, como lo hacen a nivel corporativo en las empresas, hacen extramuros para escuchar, para ver cómo está el ambiente empresarial, porque eso es importante. A la hora tú dependes de tus trabajadores, tus colaboradores. Si no están bien, mira, esa empresa no va a llegar a ningún buen fin. Entonces, a nivel deportivo, esos extramuros se utilizan como protocolos, por ejemplo, una vez mensual, cada 2 meses, no sé, porque quizás esa presión que ellos manejan lo absorben, claro, hacen su trabajo, pero también está ese corazoncito, está esa parte humana, está ese backstage, como yo digo, problemas maritales, familiares, personales, etcétera, etcétera, y que ellos tienen que callarlo porque tienen que cumplir unos horarios, unas disciplinas, unas prácticas, etcétera, etcétera, pero ¿dónde está ese ser humano? Entonces, ¿se maneja eso como protocolo en estos equipos? ¿Sería bueno comenzar también desde pequeño, Guillermo? Sí, sí, eso se trabaja mucho, es increíble. Por eso es que, por lo menos hoy en día, que estoy haciendo varias asesorías a nivel empresario de la perspectiva del deporte, porque es un mensaje fresco para las empresas y muchas personas se sienten identificadas con el deporte, entonces la receptividad del mensaje es alto. Cuando ya se está, María Ángel, cuando ya se está a un nivel profesional, cuando los jugadores ya han alcanzado un nivel de rendimiento alto, uno se enfoca menos en lo que es enseñarle al jugador a hacer una acción y se enfoca más en lo que es el ambiente organizacional, que la persona quiera participar, quiera ir a entrenamiento, porque si el ambiente no es el correcto, como tú lo dices, las empresas van a caer porque los ejecutores de las visiones, que son todos los trabajadores, no van a dar su 100%. Ahí el término del social loafing, que es el no dar tu 100% en distintas situaciones porque crees que otra persona lo está haciendo, creo que es uno de los temas más importantes a trabajar, la estrategia de liderazgo. Y creo que uno se enfoca mucho en las instituciones deportivas en crear un equipo, porque no un grupo es una cosa y un equipo es otra. Entonces, llevar a esos grupos a los procesos de crecimiento para que terminen siendo un equipo funcional es cuando se crea también ese ambiente de que la persona, el atleta que está en una situación
familiar difícil, no trate de manejar todo desde lo interno, sino que se apoye con sus compañeros y muchas veces se apoyan en los entrenadores si tú has hecho un trabajo importante y profundo de la organización, de la cultura organizacional. Entonces, sí, esos trabajos se deben hacer desde tempranas edades para que esos valores que venimos hablando, claro que en fútbol menor, en el deporte menor, se maneja con menos intensidad, pero sí deberíamos ir plantando las semillas de esa planta que van a trabajar a futuro. Entonces, en el mundo deportivo, mira, nos pasó un jugador de Escandinavia que llegó a Florida una vez y imagínate el cambio súper distinto del clima y decía que extrañaba mucho a todas las personas. Entonces, esos son procesos que debemos darle prioridad para crear esas plataformas de que todas las personas puedan dar su 100%. Y la parte emocional de no solamente el individuo, sino de lo grupal es una prioridad. Por eso es que pasa mucho que una persona en un equipo no rindió, pero en otro equipo explotó y su carrera llegó a otro nivel. Porque si no se sienten que el error no va a ser castigado, sino que el error va a ser, no estamos hablando del error a nivel de pase, a nivel de técnico, sino el error de tal vez llegue tarde un día, cómo vamos a manejar esas situaciones. Eso termina dando a nivel de negocio un efecto importante en el número de ventas que tú vayas a hacer. Y en el deporte es lo mismo. Si la persona no puede dar su 100% porque el ambiente no lo proporciona, entonces el número de goles, el número de resultados final va a disminuir. Claro. Vamos a comenzar, vamos a plantearnos esta situación, Guillermo, cuando ya el papá que te está escuchando ahorita dice, bueno, yo tengo ciertas dudas con mi hijo, no sé si en verdad tiene vocación o no tiene vocación. Quizás el equipo donde está yendo no hay un psicólogo, simplemente ese psicólogo no ve o no está pendiente si tiene vocación o no tiene vocación, sino tiene otras prioridades. Pero el papá es responsable y te está escuchando. ¿Cómo saber, como papá, si ese niño está yendo porque yo lo sigo llevando o porque realmente quiere ir? ¿Cuáles son esas alarmas? ¿Cuáles son esos síntomas? Esto, así es la medicina y así es todo. Y la psicología Claro. más, ¿no? Que somatiza diferentes comportamientos. Claro. ¿Qué mensaje le das tú a ese papá? Bueno, fíjense, yo justamente hoy en la noche también tengo otra sesión. En una sesión que hice la semana pasada, iniciamos la sesión grupal con preguntas. Les digo, tú con los días de partido, ¿te paras solo o te tienen que parar tus padres? Entonces, primero eso es una señal. Si ustedes tienen que estar encima del niño para que ellos hagan la actividad, entonces creo que es una alarma. ¿Tú estás pendiente de tu agua o tus padres te tienen que hacer tu agua? El niño le gusta, por ejemplo, cuando termina el entrenamiento, normalmente los niños se quedan un poquito más a jugar otro juego con los amigos. Entonces, si la persona en el carro ese momento da mucha información, cuando uno va manejando hacia el entrenamiento, hacia el juego, cuando uno viene de las actividades, ¿cómo sale la persona? ¿Le gustó la acción? ¿Le gustó la actividad? ¿O siente que está más preocupado por otra actividad que quiere hacer? Hay muchos momentos de señales y lo más importante es reconocer si la persona, si el hijo o la hija está tomando iniciativa hacia la actividad. Si todo, te cuento algo, sin mencionar, uno de mis amigos en tempranas edades, me acuerdo que a las 5 de la mañana nos paramos en el colegio y yo me quedé a dormir en su casa. Y él le dijo a la mamá, mira, yo no quiero ir a clase hoy. Y la mamá le dijo, no, tranquilo, yo llevo a Guillermo. Me llevaron y la mamá me decía en el camino, si él me dice que no quiere ir al béisbol, yo lo paro, le meto los bates en el bolso, le hago todo, porque ese va a ser su futuro. Y yo dije, bueno, en ese momento no quise jugar nada, pero al final, la persona se terminó retirando del deporte, porque terminó siendo más que lo hacía por los padres que por él mismo. Entonces,
el mensaje para los padres es que evalúen si la persona está siendo proactiva y toma ese primer paso hacia las acciones de su deporte. Y por eso es que a veces yo le digo a los padres que no vayan a ver los juegos de los hijos. El otro día una persona me dijo, pero no voy a ir más nunca. Y digo, no, a veces hoy, este fin de semana, no quiero que vayan al juego. ¿Por qué? Porque yo quiero que el niño se sienta que esa es su actividad, no es que los padres me están llevando a hacer esto. Si el niño no se paró para ir a su juego, no lo lleven para que aprenda que, bueno, que él tiene que ser responsable de pararse, de arreglar sus cosas. Si no llevó la ropa sucia a la cesta de ropa sucia, déjensela en el bolso, que la próxima vez la tengan que usar sucia, porque ellos deben ir aprendiendo a que ellos son responsables de sus acciones. Y así, si la persona, el mensaje para los padres, si ustedes ven que la persona depende mucho de los padres para hacer la actividad, vayan retirándose ustedes poco a poco para ver cómo responden los hijos. Si hay casos graves, por ejemplo, el otro día vi un joven de 17 años que cuando me mostró el uso de pantalla del celular, que eso es un tema súper crucial, tenía en un día, María Ángela había utilizado el celular 18 horas. 18 horas. Y yo le digo, ¿cuándo duermes tú? O sea, dormiste, ponte esas 6 horas, pero, o sea, ¿qué hiciste en el día? Entonces, debemos propiciar la oportunidad para el crecimiento óptimo e ir reconociendo constante evaluación y constante reflexión con el niño. Crear canales de comunicación para que ellos sientan que en verdad pueden expresar lo que siente, de poder decir, a mí no me gusta este deporte, a mí me gusta esta otra actividad, o por favor, no intervengas tanto en mis acciones. Me tocó, María Ángel, disculpa que me extienda, pero es que son un tema súper fascinante. No. Me tocó Sí. en la universidad me tocó un jugador que era selección de su país. Y yo sí notaba que cuando el padre venía a los juegos, el muchacho no me rendía a su 100%, sino un 60, un 70, pero ese 60, 70 todavía lo hacía resaltar por encima de los demás. Entonces, hablando con el jugador, él me dice, mire, profe, nosotros podemos estar en un estadio de 3.000, 5.000 personas y todo el mundo está gritando y yo siempre voy a escuchar la voz de mi papá afuera. O sea, era algo que estaba condicionado, que él escuchaba. Y yo le dije al papá, mira, no vengas más. Yo sabía que me iba a tirar el papá en contra porque no hay manera de colorear ese mensaje. Yo se lo expliqué, pero tú al final el padre le dice, no venga al juego. Pero hoy en día ese muchacho se retiró del fútbol, no terminó explotando, siempre terminó siendo promesa, pero nunca cumplió con sus promesas de sacarle provecho a esa actitud porque le quitaron la motivación. Porque todo era lo que hablábamos al principio, voltear a ver si esa afirmación, esa aprobación de los padres en la actividad. Entonces, son temas que son muy fascinantes, pero bueno, deben evaluar y crear que la persona sepa a autorregularse. El otro día escuchaba un mensaje de una persona que decía que hay que enseñarles a los niños a tener autos, pero no autos de carro, sino autoconfianza, autorregulación, autodisciplina. Y esos son los valores que si ustedes, yo le digo a los padres, la vida es como un árbol. Nosotros en la vida, el tronco y tenemos las ramas. Las ramas son las distintas carreras que podemos tomar en la vida para nosotros hacer nuestras aptitudes una forma de vida, ¿no? Entonces, en vez de enfocarnos en el deporte como tal, enfoquémonos en qué valores le estamos dando a ese tronco de vida, que si nosotros ayudamos a que la persona tenga un tronco súper sólido, grueso, fortalecido, no importa qué va a hacer al futuro, no importa qué rama va a tomar de vida, van a ser exitosos porque los valores están ahí, porque el camino al éxito está ahí, el autoliderazgo se trabajó desde tempranas edades. Y se hizo una buena base. Guillermo, hay tabúes, no sé si son tabúes o realmente es así.
Aquí en Italia está la juniores. No sé en Venezuela cómo es. La juniores en el fútbol es de la edad desde los 15 a 18 años. Ya después está entonces en primera y bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué te digo esto? Porque son unas edades álgidas, son unas edades que son bastante críticas desde todo punto de vista hormonal, decisivas, determinantes para todo joven, pues, a ese adulto. Aquí se dice, bueno, si llegas a las juniores, se te acabó el fútbol. Hablo yo del fútbol, insisto, el fútbol, pero vamos a que las personas entiendan que es esa edad. Porque si no llegas entonces a primera o no llegas ya a profesional, o te quedas y te esfuerzas más para ver si lo logras, o sencillamente ese adolescente se frustra rápidamente y se retira. Ya no hay un efecto de papá, hay un efecto, sino que, bueno, no tuvo suerte, o quizás hay una cierta falla, o como tú dices, hay equipos y inclusive culturas a nivel futbolístico, a nivel que tienen una técnica de juego y obviamente, evidentemente, no les rinde. Eso es subjetivo, ¿no? Eso es verdad, es esa edad álgida. Te lo digo para que sepamos de que cuando llega esa Y, ya el padre tiene que estar preparado para decir, mira, vamos a ver si él sigue en la calle o se retira. ¿Es verdad eso? Biológicamente eso existe en la mente de todo adolescente. Quizás esa es la edad que los papás debemos esperar también para ver si entonces él se retira por tenga que ser yo dejarlo de llevar o seguirme ilusionando que el joven va a seguir en esta disciplina, Guillermo. Bueno, yo creo que es difícil. Yo sé que los sistemas en distintos países tienen sus estructuras de que a cierta edad, si no estás a cierto nivel, te dan distintos caminos. Pero yo creo que conozco historias de muchas personas que, tengo un amigo escocés que lo liberaron a los 18 años porque decía, mira, no vas a ser profesional. Se fue a una universidad en Estados Unidos, jugó con nosotros, lo vio un equipo profesional de la MLS y terminó jugando, tuvo su carrera profesional. Entonces, yo creo que es muy difícil manejar a las personas como que si fuesen una computadora que dice ya no me sirve porque tal vez la persona no ha terminado de explotar distintas habilidades. Y creo que hoy el día del deporte, uno de los mensajes que trabajamos mucho con los padres, es que fíjense, yo jugué fútbol profesional, pero tampoco es que tuve una carrera de muchos años, no tengo un nombre importante a nivel como jugador, pero jugué fútbol profesional. Pero a mí el fútbol lo que me ha dado son oportunidades de trabajar la parte educativa también en un deporte profesional, porque hoy en día, hace 10 años, un cuerpo técnico estaba conformado por 3 personas. Hoy en día, un cuerpo técnico de un trabajo de una institución son más de 25 personas, porque está la parte de ciencia del deporte, la nutrición, ciencias de la fisioterapia, los médicos, bueno, hay demasiadas oportunidades que el deporte te presenta, y no solamente es jugar dentro de la cancha, sino, como tú decías al principio, hay un backstage que requiere de mucha preparación, y tal vez el deporte te está ayudando no solamente a los valores que hablábamos al principio, sino también a manejar distintas oportunidades de trabajo a futuro mediante la educación. Entonces, sí hay que acompañar. Yo creo que en la parte emotiva los padres son un apoyo crucial, no solamente crear independencia. No es que yo lo voy a dejar 100% en su deporte y se siente triste que él aprenda. No, yo creo que también hay un apoyo que causa un efecto biológico, que es el apoyo, porque hay casos de personas que me dicen, no, yo siento que mis padres no me apoyaron. Y cuando sienten que no se apoyaron, no es que no los llevaban al deporte, no es que no le compraban los zapatos, no es que no lo hacían que hiciera el deporte, sino que es la parte emocional, que reconocer cuando el niño tal vez se siente solo porque está en una academia,
está durmiendo en unos dormitorios que ya no está con la familia. ¿Qué acompañamiento, qué enseñanza les puedes dar tú a nivel emotivo para que la persona se sienta que no esté sola? Ahorita en estos casos que mencionaba a nivel pandemia, las personas a veces dicen, no, pero es que yo estoy solo. No, ya va, tú no estás solo, porque hay que hacerle reconocer la cantidad de equipos con los que uno se maneja. Uno no tiene que estar físicamente con una persona para estar con ella. Entonces, creo que hay que reconocer si las aptitudes se van desarrollando y si tal vez la persona, el porcentaje de María Ángel de las personas que llegan a nivel profesional es 1% en el fútbol, o sea, a nivel mundial. 1% van a llegar a ser profesionales. Entonces, imagínate lo importante que es ese 99% que sean profesionales a nivel de persona, no porque firmaron un contrato, no, sino que aprendan a lo que es el profesionalismo, porque eso va a ayudar en esos momentos de que, mira, no alcancé cierta meta, bueno, ¿cómo puedo redireccionar mis esfuerzos hacia otra meta? No quedarse derrumbado porque hay algo que no se cumplió. Ese el que persevera alcanza, esto es protagonista en estos momentos, porque bueno, si tú haces las cosas con corazón y con profesionalismo y compromiso, tienes muchas probabilidades de llegar, pero hay otros factores, como tú lo has dicho, hay otros factores externos que no todo depende del jugador, sino otros factores que lamentablemente existen, son fuertes, dominantes, entonces ahí está. Por eso que tienes esa carrera para prepararte, es lo que tú estás diciendo, preparar a ese adulto, a ese joven para llevar la vida y ante diversas frustraciones que es normal de la vida, esos Claro. altos y bajos. Entonces saber sopesar y no caer en el abismo. Aunque yo pienso que para mí el fútbol es la vida. Es decir, es una disciplina donde te enseña en 90 minutos resolver con enemigos, porque en el juego es en enemigo, como estrategias para que la pelota logre el objetivo. Es una cosa, es la vida en 90 minutos. A mí me parece fabuloso el fútbol porque te enseña tanto, ¿no? Y como tú dices, con ese plus de esa inteligencia emocional, mira, es un éxito total. Guillermo, mira, esto es un tema bastante amplio. Yo creo que, como tú dices, nos quedaríamos todo más, llevamos una hora. Pero yo creo que fue una hora bastante nutritiva, Guillermo. Yo te felicito porque eres muy joven y tienes mucho por dar. Pero lo más admirable es que tú lo dices, lo que sientes, tú lo dices porque has tenido experiencia como jugador, has tenido experiencia con jugadores exitosos y no tan exitosos. Entonces tienes todas las caras de las monedas, ¿me entiendes? Entonces ya puedes hablar con más experiencia y tienes sobre todo ese sentir que es lo que transmite, lo que todo jugador en este caso necesita, ¿no? Esa parte humana, no ese robot, no esa persona, porque detrás de todo jugador exitoso y no exitoso hay esa parte humana, ese problema emocional, porque es normal de la vida y hay que dar ese respaldarazo y ese, mira, aquí estoy, acompañamiento, ¿verdad? Que te felicito, continúa así, vamos a tener más entrevistas porque es mucho lo que se ve allí. Son muchos los momentos, los escenarios donde se enfrentan literalmente con esta palabra cada jugador y así como pasan cosas buenas, pasan muchas cosas malas y de eso vamos a hablar porque hay que acompañar a esos momentos no tan agradables. Y vamos a dedicárselo porque yo pienso que con la salud, con la información formamos y si formamos evitamos esas situaciones que son bastante traumáticas y que marcan en todo jugador en toda su vida. Muchísimas gracias por esta entrevista de hoy, Guillermo. Dinos dónde te podemos encontrar. Muchas gracias primero por tus palabras que en verdad motivan desde lo interno, así que agradecido contigo y felicitaciones por este tipo de programas porque en verdad la esencia del programa de llegar a millones y ayudar a personas que hoy en día lo necesitan, siempre se necesita, pero hoy en día mucho más, en verdad es una labor súper importante, así que te felicito. Mis redes sociales es Guillermo Coach, tanto en Instagram como en Twitter como en YouTube. Ahí pueden ver información de que ponemos, de que colocamos, porque queremos llegarle a las personas con un mensaje que puedan utilizar, que se apoyen en los equipos, que
te felicito porque es una de las, creo que es la única entrevista donde no se utilizó la palabra herramienta, porque muchas veces las personas me dicen, mira, dame una herramienta. Entonces yo siempre tengo algo por aquí, yo le digo, una herramienta, un destornillador. Yo voy a trabajar contigo, son habilidades y procesos mentales. Y cuando nosotros hablamos de herramienta, le damos un sentido muy corto a las intervenciones, de que mira, tómate esta pastilla y ya se va a solucionar lo que estás lidiando. Y nosotros, como tú como yo trabajamos, son con los humanos que tenemos capacidad de desarrollar las habilidades mentales, y por eso es que tanto los entrenadores como los padres, como las instituciones deben trabajar mucho lo que es la paciencia del desarrollo de la persona, porque esas habilidades mentales no van a ser de la noche a la mañana, sino que se van a ir inculcando, y por eso es que lo importante es que los mensajes sean congruentes desde las distintas fuentes, que los entrenadores, las instituciones, los padres tengan los mismos mensajes, tal vez de distintas formas, pero el mensaje es el mismo, para crear ese convencimiento en los jóvenes sobre que la vida hoy en día no es una aplicación de un celular, de que la vida no es que, no me funcionó esta aplicación, sino que la borro y me bajo otra, porque así no funciona la vida, pero así muchas veces los jóvenes hoy en día están siendo muy influenciados con las redes sociales, con el nivel de información, y debemos apostarle al convencimiento profundo para lo que tú dices. La educación te logra evitar situaciones y te potencia para superar muchas otras. Entonces, así que muchas gracias. Mis redes sociales son Guillermo Coach en Instagram y en los otros puentes de información. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por aceptar y sobre todo acompañar en este proyecto, que el objetivo es ese. El objetivo es llegar y, por supuesto, meterse en la persona, acomodar el lugar de una manera respetuosa y, por supuesto, a través de la mente. Ustedes tienen un papel ahorita fundamental, porque, queramos o no, la mente nos comanda. Y si la sabemos, la tratamos bien, somos felices, porque todos estamos aptos para ser felices. Y si es a través del deporte, bienvenido sea. Eso se transmite. Amén. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta una próxima oportunidad. De una vez te comprometo, hablaremos de otros temas que lo vamos a dejar en suspenso. Que tengas éxito y feliz día. Igualmente. Gracias. Hasta luego.